esta clase vespertina por una especial deferencia del coordinador del curso debido a problemas de conectividad en la zona donde yo resido. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente interesante que se refiere a lo que en siglas en inglés es el MIS, ¿no? Como una traducción castellanizada, MIC, que significa, en pocas palabras, la cirugía mínimamente invasiva, que después de todo, en realidad no es tan mínima e invasiva, porque en realidad tiene todo un contexto de consecuencias fisiológicas en el organismo humano. En esta imagen estamos presentando, ¿no?, una alegoría del desarrollo, de la evolución. Desde lo mínimo, estamos en clases, algo, ¿no? En clases. Desde lo mínimo hasta, digamos, en el proceso, ¿no? Hemos tenido un proceso de evolución, y en ese proceso de evolución hemos desarrollado una serie de herramientas que han ayudado al desarrollo de la humanidad, de la civilización, ¿no? Hasta finalmente que estamos en un proceso que acá alegóricamente lo está dibujando como que estamos regresando también de alguna forma al inicio. Muy bien, pero el tema de la cirugía, digamos, los preceptos, los anteriores conceptos, tenemos que recurrir a hablar de la época antigua. Y en esa época antigua ya tenemos a nuestro conocido Hipócrates, el padre de la medicina, en la antigua Grecia, donde él construyó una serie de instrumentos muy rudimentarios, pero muy avanzados para la época, donde se podía visualizar, los órganos en su parte. Como tal, hemos visto que se podía hacer un examen a las cavidades internas como han sido el recto y la vagina, por ejemplo. Y ahí tenemos unos espéculos algo parecidos a los que actualmente usamos todavía, pero también acá tenemos a Vulcasis,
Sí, buenas tardes. Estimados alumnos, ¿me pueden escuchar? Un favor, tenga un poquito de paciencia, justo estoy con un problema de la conexión, pero bueno, vamos a comenzar de todas maneras. Estoy avanzando con mi celular mientras pueda ingresar a la laptop. Quería comenzar diciendo, pues, que el, la concepción de cirugía mínimamente invasiva no comienza, no comienza ahora, sino es un proceso. No comienza ahora último, sino ya es un proceder, una forma de pensar, una filosofía que ha comenzado muchos años antes. Por eso estábamos comentando, ¿no? Estábamos comentando que esto ya había ya ya de los antiguos, inclusive en la época antigua ya había el concepto de estos procedimientos que iban a tener, digamos, ¿no? Y habíamos comentado que Hipócrates ya, así como Abulcáis, un cirujano árabe, diseñaba una serie de instrumentos, entonces ya había esa concepción. Concepción que en el avance de la... Sí, no, sí los entiendo. Solamente estaba dando una introducción verbal porque estoy ingresando ¿no? al Zoom con el laptop. Entonces, les comentaba eso y hay, entonces, hoy estamos ya ingresando al Zoom, entonces nos va a permitir poder ver las imágenes también. Sí, un poquito de paciencia, disculpen esto, queríamos hacerlo mejor, adelantando nuestra clase para el día de jueves, pero lamentablemente las empresas eléctricas han cortado el servicio de toda esta zona donde yo resido y no podía qué hacer, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a compartir. ¿Están viendo en la pantalla? No, doctor. ¿No están viendo? No, doctor. No, doctor, no está Ya, compartiendo. ya. Sí. Ahora sí, Ya, lo está ahora sí cargando. están viendo. Ya, Sí. perfecto. Ahorita ya vamos a comenzar la clase. Ya, muy bien. Muy bien, entonces decíamos que lo que era la cirugía mínimamente invasiva, en realidad no es digamos, una técnica, más bien se considera como que fuese una forma de pensar, una filosofía de trabajo, una... Doctor, no lo escuchamos.
Doctor, no se le escucha. Gracias. Perfecto, no me había dado cuenta. Sí, bueno. Entonces, comentábamos que había en esta imagen se ve el proceso de desarrollo de la fusión. Vean ustedes desde el primate a los homínidos y sus diferentes especies humanas hasta el Homo sapiens, y pues seguramente hay un proceder diferente que va a ser un homo diferente, mucho más sofisticado, que es la tendencia en el proceso. También comentábamos que este concepto no comienza hace 10 días o 10 años, no, esto es un proceder que ya se considera que ya es una evolución del concepto desde Hipócrates, de Abulcasis, que construyó una serie de instrumentos para hacer una observación sin afectar la anatomía interna del ser humano. En el año de 1853, debemos recordar que en Francia se comenzó a utilizar este sistema que parecía muy parecido a un endoscopio, ¿no? Diseñado por Goscinny, ¿no? Entonces sería para ver, digamos, en forma interna al ser humano, ¿no? Muy bien, después ya siguiendo la evolución, se considera que el primero que hizo una esofagoscopía, así la observación del esófago en forma interna, ha sido por Johann Mikulicz, como ustedes ya deben recordar, este alemán Mikulicz es muy conocido por sus aportes a la cirugía. Después, 20 años más tarde, Kelling estudia utilizando el neumoperitoneo, ¿no? Utilizando un cistoscopio en la cavidad de un perro de experimentación. Ya vean, desde el año 1900 ya se tiene una concesión del estudio de la cavidad abdominal o una laparoscopía. Muy bien, entonces también tenemos la contribución de varios. Quiero remarcar a Götz, que utiliza el aire para estudiar las cavidades. También tenemos a James Iberes, que No se le escucha, doctor. es un seguro para evitar la lesión de esta aguja de los órganos internos. Después, en la década del 50, se siguió desarrollando, y esto debido al avance de la ciencia, al avance de las tecnologías, ya que se usó, pues, ya se adecuó además el uso de una luz a base del cuarzo, que brindaba una buena iluminación. Entonces, después, 25 años después, aparece la fibra de vidrio, que como saben ustedes, permite iluminar a través de un instrumento que puede ser los endoscopios, por ejemplo, y puedan iluminar las cavidades. Pero aquí tenemos al británico, al inglés Hawkins, ¿no? Harold Hawkins, que perfeccionó, ¿no? Perfeccionó las lentes que se usarían para la laparoscopía. Actualmente las lentes de laparoscopía, del laparoscopio, son todavía en base a su descubrimiento. Este físico británico ganó el premio Nobel por sus aportes. Los alemanes con Karl Storz, muy reconocido actualmente porque tiene puesto una empresa, una fábrica de instrumental médico, que la empresa Storz. Bueno, su contribución de este alemán es la transmisión, ¿no?, de la luz fría. Este es un gran aporte porque la luz que se usaba habitualmente tiene un calor que puede provocar accidentes dentro de la cavidad abdominal. Ya el uso de la luz fría, que es la combinación de algunos gases nobles, evitaba esas lesiones.
También tenemos que considerar, recordar a Cursen, otro alemán, que ideó el insuflador automático. Este insuflador permitía que una máquina en forma regular envíe volúmenes, ¿no?, de gas, en este caso el que usamos actualmente, el CO2, permitía mantener la cavidad a una presión determinada y eso favorecía pues los procedimientos quirúrgicos. Se debe a este sueco, Christian Hans Jacob, el concepto, la palabra de laparoscopía, ¿no?, que se refería a mirar dentro de la cavidad abdominal. Ahí vemos en la imagen, esta foto, cómo él, ¿no?, usaba un aparato que le llamó laparoscopio para examinar las cavidades torácicas, abdominales, en este caso abdominal. Vean ustedes que era un equipo muy rudimentario, que tenía que ser usado con la vista directamente, ¿no? Muy bien. También tenemos que recordar a otro alemán, Erich Mumm, que este es un ginecólogo que utilizando este equipo, ¿no? Como ven ustedes, un tubo, un laparoscopio, y una lente que tenía que verlo directamente hacia los ojos, ¿no? Entonces, él, en el año de 1985, siendo ginecólogo, hace la primera colistectomía. Así eran los equipos antiguos, antes los que usábamos nosotros, que era incómodo. ¿Por qué? Porque el cirujano tendría que estar cerca al paciente y impedía también hacer algunos otros tipos de maniobras que permitirían, digamos, un tratamiento más completo. Después también recordar a dos franceses, Mouret y Dubois, que establecieron las primeras laparoscopías en el mundo, ya como actualmente las conocemos. Recordar que ellos comenzaron, pero paralelamente en Estados Unidos también ellos desarrollaron la misma técnica como actualmente conocemos. Recordemos que ellos, los dos franceses, establecen los conceptos de la cirugía laparoscópica técnica americana o técnica francesa, que significa que el cirujano opera entre las piernas del paciente. En cambio, la técnica desarrollada por los americanos era que el cirujano opere del lado izquierdo del paciente. Muy bien. El término de cirugía mínimamente invasiva se debe a este señor que estamos viendo en la imagen, que es John Wickham. Este John Wickham describió, ¿no?, que la evolución casi mínimamente invasivo. Pero en realidad, ¿no?, queremos comentar que el concepto de cirugía mínimamente invasiva más bien es una forma de pensar, porque como vamos a ver, la complejidad de las cirugías que podemos realizar no quieren decir que van a ser necesariamente mínimamente invasivas, sino que en realidad se trata de una cirugía que va a implicar, digamos, los mismos o algunas variaciones en los cambios fisiológicos, como vamos a ver después, que van a requerir también alguna modificación de la fisiología del paciente. Pero como vamos a entendemos, es una concepción de la forma de operar. Ahora, resulta también que hay que recordar que muchas de las veces antes de esta concepción de la mínimamente invasiva, más bien había un concepto que yo lo aprendí cuando comencé en la residencia y decía: a incisiones grandes, gran cirujano. Entonces quiere decir, si
tú haces una gran incisión, eres un mejor cirujano. Pero ahora, como ven ustedes, la concepción es diferente. Menores incisiones y una cirugía también puede ser más grande, eso sería mínimamente invasivo. Pero también ya vienen actualmente ya estamos en la era también de la cirugía, entre comillas, robótica. Pero no quiere decir que es el robot que opera, ¿no? Sino más bien se le está dando la concepción que podríamos malentender, porque en realidad lo que hace el cirujano es utiliza, digamos, los brazos, ¿no?, de un robot a través de una plataforma que es computarizada, que hace que los movimientos humanos, que están limitados las manos por la anatomía propia, con el robot haría pues que los movimientos sean más, con menor temblor y con mayor amplitud en movimiento. Entonces no hay cirugía robótica, sino, digamos, no es que el robot opere, no, sino depende de los movimientos de una plataforma que haga el cirujano, ¿no? Una plataforma en un sistema computarizado, que a través de ella da las órdenes. Otro concepto que también está ligado a esto es la cirugía laparoscópica con simples o una sola incisión, el SILS, ¿no? Que significa, en pocas palabras, es la menor cantidad de incisiones para hacer la cirugía. Como vamos a ver ustedes, ¿ya? En la cirugía tradicional laparoscópica, por ejemplo, si yo quiero sacar una vesícula biliar, puedo usar 4 trócares, ¿no? 4 espacios, 4 heridas en la cavidad del abdomen. En cambio, en la cirugía laparoscópica SILS, el concepto es con una sola incisión, puedas entrar con 3 trócares, por una sola incisión, o utilizar un aditamento que acompañe a 3 puertos, como vamos a ver después. Bueno, en el objetivo de la cirugía mínimamente invasiva es evitar en lo posible el trauma, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? Antes seguramente, acá estamos haciendo una cirugía bastante compleja, entonces, ¿no? Miren, acá se hace una colectomía, quiere decir que estamos haciendo la cirugía sacando la mitad del colon, ¿no? O todo el colon. Y miren, solamente se está haciendo incisiones de 1 centímetro, medio centímetro, etcétera, ¿no? Y vean cómo está dispuesto los trócares. En el SIL sería pues que solamente con una incisión, ¿no?, reemplacemos todas estas incisiones. A diferencia, quiero decir para que ustedes vean la diferencia, a la diferencia que podríamos hacer una incisión, una laparotomía, hacer una incisión sifopubiana para sacar el colon. Entonces, este concepto de disminuir las incisiones está conexa, está mezclada con el término de cirugía mínimamente invasiva. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios van a hacer que el paciente va a presentar menos dolor, menos riesgo de infección de heridas, menos eventraciones, menos adherencias, y la recuperación del paciente va a ser más rápida. Pero, sin embargo, eso es también, tenemos que decir, que tiene que ser con todos los cuidados y recomendaciones que hacemos en el postoperatorio. Muy bien. Para hacer una laparoscopía, lo que primero necesito es que la cavidad abdominal, la pared abdominal, se levante para que yo pueda introducir los instrumentos y pueda ver el órgano que voy a extirpar o voy a hacer la reparación. Entonces, ese proceso se llama neumoperitoneo. Y se puede utilizar, ¿no?, el óxido nitroso o el CO2. ¿Cuál usamos nosotros? El CO2, porque es más fisiológico, ¿no? Se puede, digamos, se puede absorber y eliminar por la vía respiratoria, si es que hay un exceso, ¿no? Como vamos a ver después, también hay otras alternativas fisiológicas. Entonces, los efectos locales van a provocar una distensión peritoneal, pero esta distensión peritoneal va a provocar una reacción vagal, ¿no? Va a producir una elevación, una compresión del diafragma y va a haber alteración del retorno venoso. Y eso también va a provocar dolor, la distensión de la pared abdominal, ¿no?
Estos son los efectos locales y los efectos sistémicos van a hacer que va a haber hipercarbia, de aumento del CO2, va a haber acidosis, va a haber un incremento de la postcarga, de la liberación de catecolaminas y va a haber una recarga de la miocardia, de la de los miocardios. Entonces, todos esos efectos sistémicos, estos efectos son algo menores comparando con la cirugía convencional. La presión intraabdominal, ¿no?, para evitar riesgos, debe estar en menos de 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que si coloco un neumoperitoneo para sacar una vesícula, sacar un colon por cáncer, un estómago, o resecar hígado, la presión intraabdominal no debe ser más de 20. ¿Cuál es el promedio? Y tenemos, ¿no?, con 15 milímetros de mercurio es lo que tenemos como un tope. Si queremos que el paciente tenga menos dolor, se considera que debemos usar 12 milímetros de mercurio de la presión intraperitoneal, ¿no? Es decir, recuerden que el neumoperitoneo, el CO2 que estamos insuflando en la cavidad, va a producir una presión sobre la pared. Y esa presión se va a medir, ¿no? Los aparatos que conectamos a la cavidad abdominal nos va a dar esa referencia. ¿Con cuánto estamos trabajando? Normalmente con 15. Y si queremos que el paciente tenga menos dolor, claro está que menos va a haber menos distensión de la pared abdominal, es 12. Pero si yo paso más de 20, tengo el riesgo de que el paciente tenga problemas cardíacos. También hay que recordar que el hecho de tener esa presión intraabdominal va a producir una presión sobre las venas y esto a su vez va a producir una acumulación, ¿no?, de sangre en las venas de las extremidades inferiores, ¿no? Va a haber pérdida del tercer espacio hacia el intestino y hemorragias que son consideradas de menor cuantía. La cantidad de CO2 que está incrementada, ¿no?, ¿qué va a suceder? Va a suceder que va a ser primero amortiguada por el hueso. Y los huesos pueden absorber hasta 120 litros de CO2, es decir, el primer órgano que responde a este incremento de CO2 que estamos realizando para hacer el neumoperitoneo en la laparoscopía va a ser los huesos. Entonces, el CO2 es el elemento que está ingresando, elemento extraño que está ingresando al paciente. Entonces, recordar que el CO2 se va a absorber rápidamente en el peritoneo y de ahí va a la circulación del paciente. Y esto va a producir una acidosis respiratoria y, como hemos dicho, es el hueso que responde como primera instancia absorbiendo el CO2. Entonces, ¿qué hacemos para que eliminar esto? ¿No? Entonces, si hay un exceso, de todas maneras, el anestesiólogo va a aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar esta acidosis respiratoria. Entonces decíamos, si se saturan los huesos, ya aparece el aparato respiratorio ayudando a eliminar, aumentando la frecuencia respiratoria del paciente, ¿no?, que no exceda a una cantidad determinada, favoreciendo la eliminación de este CO2. Podemos incrementar la capacidad vital, es decir, el anestesiólogo va a incrementar la capacidad vital, pero tenemos el riesgo, si incrementamos demasiado, podemos producir un barotrauma, que significa una lesión a nivel de los pulmones, y eso a su vez, ¿no?, puede obviamente complicar al paciente, produciendo los trastornos circulatorios. ¿Qué pasa con el paciente que está en hipovolemia? Generalmente nosotros tratamos de no entrar pues en los pacientes hipovolémicos a una cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la hipovolemia más la presión que se va que el CO2 produce sobre la vena cava inferior, más la posición de Fowler, esta posición que usamos generalmente para hacer cirugías,
sobre todo las cirugías que están en el campo supramesocólicos y los que están por encima del colon transverso, ¿no? Entonces, esto va a aumentar, digamos, la disminución del retorno venoso y la disminución del gasto cardíaco. Estas dos condiciones, ¿no? van a incrementar el riesgo si el paciente encima de esto está hipovolémico. Y va a comenzar las arritmias. ¿Y cuál es la arritmia más frecuentemente que vemos en los pacientes en estas condiciones? Es la bradicardia, ¿no? La bradicardia. Y además, recuerden que a la mayor distensión del peritoneo va a haber mayor respuesta vagal y mayor bradicardia y mayor hipotensión. Entonces, por lo tanto, no es recomendable, pues, entrar un paciente hipotenso a una cirugía laparoscópica. También recordar que la presión intraabdominal va a comprimir al diafragma, ¿no? Y va a producir, digamos, una compresión que va a afectar ¿no? Los órganos intratorácicos, en este caso, con presión mecánica sobre las cavidades del corazón, tanto derechas como del lado izquierdo. El incremento también de la presión intraabdominal va a producir una disminución, ¿no? del flujo sanguíneo, ¿no? Y por lo tanto la tasa de filtración glomerular y la diuresis va a disminuir. Y los efectos pueden ser en forma directa sobre el riñón o sobre las venas renales que son provocadas por la presión del intraabdominal. También va a haber efectos secundarios sistémicos como el incremento de la renina plasmática, que va a ser un aumento de la retención del sodio. Entonces, todo esto tenemos que pensar, ¿no? que se puede producir, como hemos visto, si que la presión intraabdominal aumenta a más de 20 milímetros de mercurio, o cuando el paciente está evidentemente inestable, o cuando el paciente, como vemos ustedes, está, digamos, hipovolémico. También recordar, pues, que va a haber una serie de cambios, ¿no? por el efecto del nemoperitoneo sobre el flujo sanguíneo renal, produciendo una serie de cambios como el incremento de la hormona antidiurética, que va a ser como consecuencia una disminución del gasto cardíaco, perdón, del gasto urinario. Otra condición importante que se puede presentar en nuestros pacientes son lo que se llama la embolia gaseosa, que por suerte no es una complicación común, pero sí es una complicación grave de la cirugía laparoscópica. Entonces, para sospechar, ¿no? se recomienda la auscultación, sobre todo si tenemos a la mano un estetoscopio esofágico, que no siempre en todos sitios, pero ahí ustedes van a escuchar un soplo característico que se llama en rueda de molino. Entonces, eso me va a hacer sospechar con los cambios, ¿no? de la presión, de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco, me va a hacer sospechar que hay algo más, y que además tengo el soplo de rueda en molino. ¿Qué hago si tengo esto? Entonces, el paciente que está en sala de operaciones, en la mesa de sala de operaciones, tengo que colocarlo en decúbito lateral izquierdo, con la cabecita un poco más baja que el cuerpo, para que el gas que ha entrado, ¿no? a las venas pueda irse hacia el ventrículo derecho, al vértice del ventrículo derecho, y que podamos colocando un catéter venoso central, podamos aspirar ese aire, ese gas que está acumulado. En cuanto a las respuestas endócrinas del paciente operado por cirugía laparoscópica, va a haber una concentración sérica, ¿no? Más alta comparando con la cirugía convencional. Llama la atención que hay una mayor respuesta a la liberación del cortisol. Sin embargo,
se va a equilibrar mucho más rápido que este desbalance se va a equilibrar más rápido que comparando con la cirugía convencional. También hay una inmunodepresión, ¿no? Pero esta inmunodepresión es mucho menor que la cirugía convencional. Es decir, hay liberación de citoquinas, pero esta liberación no es tan mayor como en la cirugía convencional. Entonces, como vemos uno, que las hormonas se van a equilibrar más fácilmente en la cirugía laparoscópica, que es una ventaja, y otro que la inmunodepresión va a ser menor comparando con la cirugía convencional. Entonces, el neumoperitoneo, tenemos que tener algunas consideraciones para hacer el neumoperitoneo. El neumoperitoneo puede hacerse con cirugía cerrada a través de esta aguja de Verés, y como ven ustedes, se recomienda que la aguja de Verés siempre cuando se introduzca esté mirando hacia la pelvis, donde hay menos órganos que lesionar. Si yo ingreso en forma perpendicular, tengo el riesgo de lesionar cavidad abdominal. Y acá se ve con más claridad. Para evitar las lesiones de los vasos, perdón, de la aorta y las ilíacas, es recomendable conocer que es mejor siempre en la línea media, hacia abajo para no lesionar. Si me voy a un lado, me voy hacia arriba, tengo el riesgo de lesionar la aorta al colocar los catéteres. Otra cosa que debe tener en cuenta el cirujano es la disposición de los vasos, ¿no? De los vasos que están en la pared. Por eso que cuando yo voy a introducir este concepto de no lesionar la arteria epigástrica, la arteria epigástrica superficial o la circunfleja superficial. Entonces tengo ese concepto para no colocar un catéter donde yo sé ahí está la presencia de estos vasos. Entonces decíamos que para colocar, ¿no? Tenemos la ventaja de hacer una pequeña incisión en el ombligo. ¿Por qué usamos el ombligo? Porque es la parte de la pared abdominal la que digamos, menos gruesa, que permita hacer un ingreso mucho más rápido a la cavidad abdominal, y se utiliza la técnica cerrada utilizando esta aguja de Verés que vimos que fue ideado hace muchos años, ¿no? Y que tiene un tope que evita la lesión de los órganos intraabdominales. ¿Qué pasa cuando tenemos la sospecha, pues, que es un abdomen ya operado y hay muchas hederencias, muchas bridas ahí y tenemos el riesgo de lesionar los órganos? Entonces, se usa la técnica de neumoperitoneo usando la técnica de Jason o la llamada también técnica cerrada. ¿Qué significa hacer una incisión? Entrar como una pequeña laparotomía a la cavidad abdominal y a través, viendo visualmente que no haya órganos ahí adheridos, se libera y se coloca el trocar. Esa es la técnica abierta, como ven ustedes, hay una cavidad, y se va a colocar, ¿no? Como ven ustedes aquí, el trocar en forma directa, y en algunos casos ya hay otros trócares que tienen una especie de tornillo que facilita el ingreso y que evita la fuga del contenido. Aquí hay una revisión de Cochrane para comparar cuál es mejor, usar la aguja de Verés o usar la técnica abierta. En realidad, en conclusión, no hay mucha diferencia en ambos métodos. Y acá estamos viendo la técnica Jason, se hace una pequeña cirugía, una pequeña abertura y se coloca el trocar en forma visual y forma directa. Muy bien, entonces otro concepto importante en la cirugía laparoscópica, como ven ustedes acá, se usa una especie de rombo, ¿no? Que se llama lo que se llama el triángulo equilátero, como ven ustedes acá, se dibuja unos triángulos, ¿no? Acá estaría el laparoscopio y se llama la triangulación, ¿no? El hecho que el cirujano haga un triángulo, ¿no? Donde el vértice estaría más o menos donde está la lesión o el órgano que queremos operar. Entonces, esa es lo que se llama la triangulación, que es importante en la cirugía laparoscópica. Es decir, las dos manos del cirujano, ¿no? van a estar ubicados en forma de triángulo
y viendo o buscando el ángulo donde está el órgano que se va a operar. En cuanto a la técnica SEALS, ¿no? Ven ustedes con una sola incisión, ¿no? Se coloca un aditamiento que tiene 3 puertos, 3 trócares para que pueda el cirujano operar. Entonces, las desventajas, bueno, la ventaja se ve que es una sola incisión, la desventaja es para el cirujano que en un pequeño espacio se apiñan los instrumentos, ¿no? No hay triangulación, como hemos visto, esa es la norma, ¿no? De hecho, que hay dificultades, ¿no? Pero para disminuir las dificultades se administra, se añade lo que se llama los imanes, ¿no? De tipo quirúrgicos, que son aditamentos que se van a colocar encima de la pared y adentro de la cavidad se coloca una especie de pinzas que al efecto del imán van a ser traccionadas, ¿no? O se puede utilizar también a través de la cavidad sus grandes ventajas, así como también tiene sus grandes desventajas. Bueno, de hecho que hay que tener mucha experiencia también ganada en el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto al equipo que usamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que se llama la torre, que es un carrito donde se van a colocar todos los instrumentos necesarios. Ahí estamos viendo la pantalla, que es una pantalla grande, generalmente de tipo LED, de alta definición. Ahí también tenemos el insuflador, la cámara, la fuente de luz, la fuente de electrocirugía, ¿no? Y los instrumentos, ¿no? Acá están los trócares que pueden ser reusables, como que son de material metálico, o pueden ser descartables, como son de material plástico. Y acá una serie de instrumentos muy parecidos a la cirugía convencional, ¿no? Tienen su equivalente, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se coloca uno de los trócares, por ejemplo, al nivel del ombligo, técnica digamos, cerrada. E importante es, como tenemos en la universidad, tenemos que tener que, para preparar a los futuros cirujanos, ¿no? Es la capacitación, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? En la práctica, lo que se llama las maquetas, ¿no? El training, ¿no? Entonces el cirujano, el que va a prepararse para cirujano tiene que hacer ejercicios en el laboratorio, como ven ustedes aquí, ¿no? Muy semejantes, ¿no? Como ves, semejan a la cavidad abdominal. Aquí está el laparoscopio, acá están los costados con la serie de pinzas. Ahí las pinzas, como ven ustedes, son muy parecidas a las que usamos en cirugía abierta. Vamos a tener tijeras, vamos a tener pinzas de tracción, vamos a tener portagujas, ¿no? Y los trócares son de diferentes modelos y tienen diferente utilidad. Acá hemos ya colocado la aguja de Beres hasta el ombligo y estamos insuflando, ¿no? El CO2, ¿no? El CO2 que ya hemos visto, que debe mantenerse a una presión idealmente en 15 milímetros de mercurio, ¿no? Después de haber insuflado a través del ombligo, después se va a colocar ¿no? el trócar y se va a colocar el telescopio, el laparoscopio que está acá, ¿no? Esta es la cámara. Y de ahí vamos bajo visión directa, vamos a colocar las demás pinzas, ¿no? Los laparoscopios son de 10 milímetros, de 5 milímetros, de 3.5 milímetros, más pequeños solamente para cirugía pediátrica, ¿no? Sin embargo, lo que ahora también se hace en adultos, lo que se llama la cirugía mini laparoscopía, ¿no? Ya no se hace incisiones de 10 milímetros, sino incisiones después de 5 milímetros o de 3 milímetros cuando se hace cirugía digamos, mini laparoscopía. Y también acá estamos viendo en dos cirujanos que están haciendo lo que se llama la cirugía en 3D. Para eso usan estos lentes, ¿no?
Recuerden, otro problema de la célula laparoscópica nosotros vemos en 2 dimensiones nada más, ¿no? Largo, ancho, no hay profundidad. En cambio, en la cirugía 3D da esa sensación también de profundidad. Otro elemento importante de la cirugía, ¿no? Es la electrocirugía, ¿no? Que se usa energía eléctrica, se puede usar ondas de sonido, ¿no? Y esto es importante porque la electrocirugía va a ayudar a hacer la disección y el control de la hemorragia. Y la electrocirugía puede ser monopolar, bipolar o también usa el láser. En cambio, la energía monopolar, como saben ustedes, es una energía que irradia y va quemando alrededor de la zona que vamos a producir, digamos, la cauterización. Entonces, no solamente es una área, sino, no un punto, sino una área que va a producir diferentes grados de quemadura. En cambio, en la energía bipolar, que también es eléctrica, aquí un poquito que es más centralizada, más localizada en la zona donde queremos cauterizar. También se usa energía mecánica, que son las suturas, los puntos, ¿no? Con portagujas. Se pueden usar las grapas o los clips, que son una especie de ganchos de material de titanio que van a cohibir, digamos, el sangrado, van a ligar los vasos, los conductos, sobre todo vasos de más de 3 milímetros, ¿no? Como ven ustedes en este caso. Igual, la electrocirugía sirve para hacer cortes y coaptación, ¿no? Podemos cortar y podemos coagular a la vez, entonces ahorrando el tiempo quirúrgico. Entonces, la gran desventaja, como hemos dicho, es las imágenes bidimensionales, ¿no? Entonces, no vemos la profundidad. Y eso poco a poco, el cirujano, al avanzar las cirugías, pues ya gana esa concepción quizás de profundidad, que ya le da el tiempo que está haciendo la cirugía. Al inicio uno tiene dificultades porque ve las dos cosas en 2 dimensiones, no como en la cirugía abierta de cirugía tradicional, que tenemos las 3 dimensiones al mismo tiempo. Muy bien, ¿qué cosa es cirugía básica, laparoscópica básica, ¿no? Las apendicectomías, las colecectomías y las hernias son cirugías básicas, ¿no? ¿Qué es cirugía avanzada? Por ejemplo, la fundoplicatura de Nissen, la cirugía de Helle, las gastrectomías, las cefalotectomías, exploración de vías biliares, colectomías, esplenectomías, nefrectomías, la disección de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, todo esto de acá son cirugías avanzadas, ¿no? Significa tener mayor entrenamiento, mayor experiencia. Todo soportado teniendo la cirugía básica como un soporte para hacer cirugía avanzada. Muy bien, después tenemos, ¿no?, lo que se llama la cirugía subcutánea y extraperitoneal. Por ejemplo, si queremos hacer una cirugía de hernia, ¿no?, como habíamos comentado en la clase de pared, podemos utilizar el espacio, digamos, preperitoneal para llegar a la zona de defecto por la parte posterior y colocar, pues, una malla. En este caso estamos viendo el acceso extraperitoneal, la técnica TED. O puede ser la cirugía subcutánea, por ejemplo, cuando queremos hacer, digamos, la ligadura de los perforantes en las venas varicosas de los miembros inferiores. Muy bien, recordar que la cirugía laparoscópica se basa en la digitalización de las imágenes, y nosotros la imagen normal en cirugía laparoscópica lo vemos 20 veces el tamaño real, permitiendo pues una disección mucho más precisa, más fácil identificar las arterias y las venas y los elementos nobles.
Otro concepto del avance es la telemedicina. Significa que yo a través de un monitor puedo conversar con el paciente, puedo verlo, puedo examinarlo, o claro, está con las limitaciones que significa, ¿no?, una pantalla, ¿no? Pero también la telemedicina significa que a usted, ¿no?, estando, digamos, en Lima, alguien de provincia le puede mandar una tomografía, una resonancia, ¿no? O puede mandarles las imágenes del monitoreo de un paciente y usted puede tener, digamos, una idea de cómo está el paciente para que usted dé su interconsulta, su recomendación. O también a través de la telemedicina también hay lo que se llama la telecirugía, donde usted, estando aquí en Lima, puede a través de las imágenes, pueda usted orientar una cirugía de los cirujanos que están operando en provincias. Esto es lo que decíamos, que cada vez más la optimización de la cirugía es mejor, ¿no? Cada vez se está usando instrumentos más pequeños que van a favorecer, digamos, digamos, menos lesión en la pared abdominal, ¿no? Como ven ustedes, a través de esta imagen, nos está traduciendo que a más pequeños los instrumentales, más fácil poder ingresar a la cavidad. Esta es la técnica americana de cirugía laparoscópica y esta es la técnica francesa o técnica europea. Ustedes ven acá el cirujano en la técnica americana, opera en el lado izquierdo, y ahí tiene, miren, en el ombligo, es el primer trocar para introducir el hemoperitoneo y colocar la cámara. Después tenemos un trocar tusifoideo, uno subcostal y uno en la línea axilar anterior, ¿no? Entonces acá está el triángulo que hemos referido, ¿no? El triángulo que hemos referido. Y en cambio, en la técnica francesa, el cirujano opera entre las piernas del paciente, y acá está el primer trocar, donde está el equipo, digamos, de la cámara. Y acá está el T1 y el T3, donde va a colocar las pinzas el cirujano. Y acá es el T4, donde el ayudante va a estar sosteniendo la vesícula en este caso. Entonces, igual, usa dos trocas de 10 y dos trocas de 5. En cambio, en la laparoscopía, se usa un trocar de 10 para la cámara y tres trocas de 3 milímetros. Es decir, las incisiones son más pequeñas. Y en el SILS o puerto único, con una incisión de 2 centímetros, se colocan todos los trocas, ¿no? La diferencia, ahí está. Pero siempre hay alguien que dice, bueno, yo no quiero ni un corte en la barriga, yo soy una modelo, soy un artista, no quiero que se vea cortes en piel. Entonces se ideó lo que se llama la cirugía endoscópica transluminal por los orificios naturales, más conocido en la literatura como NOTES. Entonces quiere decir que, en pocas palabras, usando la cavidad oral, usando la cavidad vaginal, el recto, ¿no? Entonces, o en este caso también la uretra podría ser, ¿no? Se puede hacer, digamos, ¿no?, la cirugía a través de ellas. Por ejemplo, acá estamos viendo el fondo de saco de Douglas. Este es el útero, por detrás del útero está pasando el trocar. Entonces, a través de esta cavidad vaginal, se introduce un aparato muy semejante a un endoscopio con unas pinzas en su extremo que van a permitir, por ejemplo, sacar la vesícula biliar, y la paciente no tendría ni un corte en el abdomen, no, todo sería una incisión vaginal en la cúpula vaginal que evitaría la cicatriz. Sin embargo, puede haber problemas en este tipo de cirugías porque se puede afectar el esófago, el estómago, el colon, la vagina, ¿no? Y pueden lesionar esos órganos. Por eso, un poco que esta cirugía no ha tenido muchas personas que se dedican a hacer NOTES actualmente. Y acá vean ustedes una cirugía transgástrica a través del estómago, se ha producido el laparoscopio quirúrgico especial. Se hace un corte a nivel de la cara anterior del estómago,
atraviesa y entra a la cavidad peritoneal, ubica la vesícula biliar, hace las disecciones y lo extirpa y lo saca a través del estómago. Y después tenemos que suturar el estómago para que obviamente no quede la fístula o la herida quede abierta. Otro ejemplo es, miren cómo son los laparoscopios quirúrgicos, son bastante sofisticados, tienen sus propias herramientas ahí, su propio instrumental. En este caso se hace un corte, ¿no? Se jala el intestino y ya se está haciendo una derivación gastro-yeyuno, ¿no? Actualmente se está desarrollando estas técnicas con más endoscopios y la idea es que ya no haya cortes y todo se opere por la vía digamos, digestiva o urinaria. Estoy dando la clase muy bonitamente acá, y acá les estoy mostrando la vía transanal. En la vía transanal es otra vía, ¿no? Como ven ustedes acá ya, la vía transanal es ahorita una de las alternativas quirúrgicas muy importantes para la patología de recto. Por ejemplo, ahí ven ustedes, el paciente está con las piernas separaditas, y acá el cirujano y el equipo está, ¿no?, entre las piernas. Se ideó este equipo, como ven ustedes, como un pequeño trocal bastante amplio, con una serie de aparatos objetivos, y se hace una cirugía, vean ustedes todos los equipos que presenta, y a través de estos equipos se hace la extirpación de los tumores que están en el recto, ¿no? Y acá, esto de acá, este es el sistema TEO de Storch, ¿no?, que tiene una limitación, ¿no? Ahí yo particularmente me he entrenado esto fuera del país. Tiene sus ventajas, ¿no? Pero aparte que es un instrumental bastante caro, el aporte de esto es que se comenzó con esto y se puede hacer la cirugía. Actualmente estoy dictando clases y vean ustedes acá, se está viendo otro aditamento muy parecido que se llama el Gelpor, que es un material no metálico, sino es un material plástico muy flexible que permite el ingreso de los trócares y el laparoscopio. Tiene más ventajas que este equipo porque más anatómico, permite mejor movimiento y es más que les digo, más económica. El especialista gastroenterólogo, que es la situación de los pólipos, ¿no? O controlar las hemorragias digestivas altas. Un poco que también ese es un campo, se lo está peleando el cirujano especialista en vías, en parte cirujano gastroesofágico, digamos, porque ya las cosas están subdividiendo en las especialidades. Y acá vemos una cirugía laminectomía endoscópica que utiliza una serie de instrumental endoscópico muy especializado. Y acá tenemos la cirugía robótica, ¿no?, que ustedes ven acá en el campo quirúrgico hay una serie de brazos, ¿no? Es decir, no hay un robot, sino son brazos acondicionados por un equipo de técnicos, ¿no? Y a este equipo también se conectan la misma torre laparoscópica, y al costado de él, ¿no?, como ven al fondo, está el cirujano con su consola, que es un equipo 3D, y como ven ustedes, tiene pedales para facilitar los movimientos, y tiene a la mano unos brazos, ¿no?, que permiten los movimientos muy amplios que no lo podría hacer la mano, porque la mano tiene movimientos bien limitados. Entonces él ordena, acá tenemos uno de los robots, que es el Da Vinci, patentado en Estados Unidos, y después tendremos este equipo, por ejemplo, está muy caro,
200 millones que cuesta, es muy caro para comprarlo ahora, pero ya vienen los equipos coreanos que dicen que van a ser mucho más baratos. Acá está el equipo Da Vinci, miren, varios brazos, parecen unos pulpos, que en realidad no son autónomos, sino son, dependen de la decisión y el movimiento que haga el cirujano en la consola. Lo que se viene ahora es ya algo que en algún momento se está comentando, que ya hay robots creados, especialmente en Japón, que puedan tomar la decisión de operar a un paciente. El problema grande es el problema ético y la responsabilidad legal. Si pasa algo, ¿quién es responsable? ¿El fabricante o el que dejó la indicación? Entonces, ahora todavía no hay robots, pero sí parece que en el futuro van a haber. Y la cirugía robótica fue importante en este momento, sobre todo, se acuerdan ustedes, en la guerra del Golfo. Entonces, la idea era que el personal médico, los cirujanos, no estén expuestos a la guerra, y sino estar en un sitio muy alejado y a través de la telemedicina pudiesen digamos, pudiesen hacer podrían ser, digamos, operar un paciente en la zona de guerra, pero estar protegido, ¿no? Entonces, eso era pues el concepto de cirugía ¿no? de ese tipo. Entonces, usar la telecirugía a distancia. Y bueno, finalmente, la evolución hace pues que primero usamos estas piedras figuras, después nuestro recordado TUMI, el bisturí eléctrico, el ultrasonido, y finalmente vendrán los robots, ¿no? Muy bien. Bueno, yo agradecerles primero la paciencia y bueno, y cualquier pregunta, encantado de contestar. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, o sea, ¿por qué se puede usar este CO2 o opción nitroso, creo que dijo, de elección para insuflar el abdomen? O sea, ¿por qué no puede ser aire o oxígeno? Ya, ajá. Bueno, al inicio de la laparoscopía que lo hacían los ginecólogos y los gastroenterólogos usaban aire. Bueno, en principio el aire tenía la posibilidad que era irritante. Segundo, no podía ser metabolizado. Entonces el paciente quedaba con el hemoperitoneo, ¿no? Y en cambio el CO2 es más fisiológico. Es absorbido por el peritoneo, enviado a la sangre, y el exceso eliminado por los huesos o por la vía respiratoria. Entonces, eso era lo más fisiológico. El otro que se está usando o se ha usado es el óxido nitroso. Y el óxido nitroso, la ventaja es produce menos dolor. También se puede metabolizar. Y esto, el óxido nitroso se usa para las paroscopías con anestesia local, con procesos rápidos, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico se puede usar óxido nitroso. Muy bien, entonces, ¿cuál es lo más fisiológico? El CO2 hasta el momento. Se está queriendo usar, digamos, por ejemplo, se ha usado helio, se quiere usar algunos de estos gases nobles, pero hasta ahora es el CO2 el que está usándose, entre comillas, por mayor seguridad. El oxígeno, ¿por qué no se usa? El oxígeno no se usa por el riesgo de la explosión. Como saben ustedes, usamos mucha energía eléctrica, puede producirse una chispa y puede producirse una explosión en la cavidad del abdomen. Por eso el oxígeno no está o no se debe usar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Gracias Sí. por lo anterior. Y quería consultarle cuál era tanto la diferencia de usar monopolar con bipolar. Monopolar significa que, digamos, tiene mayor intensidad, coagula más rápido, ¿no? Y seca también más rápido,
pero la energía la irradia mucho más extensa. A diferencia de la bipolar, que solamente es un puntito dentro de todo, ¿no? Entonces la monopolar es más fuerte que la bipolar, ¿se puede decir? Así es más fuerte, puede quemar con mayor intensidad. ¿Y en qué tipo de tejido? Para, por ejemplo, Por UTK. ejemplo, sí, puedes hacer con, digamos, apéndices, el meso, en general todo, todo se puede usar con la monopolar. ¿Cuál usaríamos con el bipolar? Bipolar, por ejemplo, vasos pequeños, por ejemplo, en cirugía de neurocirugía que no, digamos, no es riesgoso, digamos, utilizar, digamos, energía en vasos, en vasos cerebrales, es mejor utilizar, digamos, ¿no? Energía localizada, ¿no? Por ejemplo, en cualquier estructura pequeña es mejor usar bipolar, ¿no es cierto? Vale, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay más, les agradezco la paciencia y nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego.